respiro, tan seco como las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo le puede oír, le puede sentir, acordado en este mismo instante. Padre, háblame, porque te escucho. Cuéntame un asiento, hermano querido. Hay un viaje, creo que es el viaje más difícil del ser humano. El viaje que todos debemos de emprender alguna vez. Y ese viaje es tan solo de 40 a 45 centímetros. Es el espacio que hay entre nuestra mente y nuestro corazón. Es el espacio que tenemos que recorrer con la palabra de Dios. Tenemos que escucharlo e internalizarlo. Y tiene que llegar y caer en nuestros corazones. Esta mañana el sembrador salió a sembrar. Y hay semillas que tienen que caer en los corazones. Y tenemos que tener esos corazones preparados. Tenemos que hacer ese viaje. Tenemos que entender que el Señor quiere hablarnos, quiere tocarnos, quiere cambiarnos, quiere bendecirnos. Amén, hermanos. Para ello vamos a hacer otro viaje. Vamos a irnos a 700 años antes de Jesucristo. Y si pueden abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas. Hablaremos del capítulo 32, pero para entender el capítulo vamos a darle contexto. Vamos al capítulo 29, inclusive el 28, donde se levanta en Judá un rey después de varios reyes que iban viviendo y muriendo entre guerras y haciendo lo que Dios no quería. Se levantó uno más de entre ellos, que fue Acaz. De 20 años, en el capítulo 28 dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Acaz? Hizo todo lo malo delante de Dios. Hizo todo lo malo como pueblo de Dios, como rey y soberano del pueblo de Dios. Es más, llegó al punto que intentó negociar con el enemigo. Sabiendo que el enemigo podía hacerle daño, él empezó a pagar tributo. ¿Y de dónde sacaba? Sacó del pueblo. Y cuando el pueblo no pudo dar más tributo, empezó a sacar los adornos de oro de los palacios hasta llegar a los adornos del templo. Básicamente pagó el precio de una paz ficticia, una paz que no existía. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 de este mismo capítulo dice: también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. 21. No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová, la casa real, la de los príncipes, para dar al rey de los asirios, pero este no lo ayudó. A diferencia de nosotros que confiamos en nuestro Creador, aquel rey confiaba en la fuerza del ser humano
y pagó ese precio. Pensó que pagando, que negociando con el mal, él podría tener paz. Pero la paz no estaba allí. Ya en el capítulo 29 se levanta un nuevo rey, un rey bastante famoso. Muchos que hayan leído la Biblia lo conocerán. Dice en el capítulo 29, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abdías, hija de Zacarías, e hizo lo recto de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces teníamos un rey malo que había negociado con el enemigo por paz. Y eso le había costado todo, incluso su vida, su reinado y la de sus hijos. Esa paz no existía. ¿Y cuántas veces nosotros intentamos negociar con el enemigo por paz? ¿Cuántas veces creemos que cumpliendo la palabra de Dios, los designios de Dios, sería muy fuerte para nosotros, una carga pesada, y empezamos a negociar? Fue lo mismo que hizo Acaz, pero no lo que hizo Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Lo primero que hizo fue restablecer el culto del templo. ¿Qué era el templo? Era el lugar donde los judíos se iban para estar en la presencia de Dios. Y aquí quiero poner una pausa. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquellos judíos en aquella época que tenían que ir a un lugar a buscar la presencia de Dios, nosotros, nuestra generación, tenemos la gracia de tener a Dios adentro nuestro, de tener el Espíritu Santo adentro nuestro, y la presencia de Dios está al alcance de una palabra: Padre. Padre. Buen día, papá. Estamos en su presencia y Él no nos deja y nos acompaña todos los días hasta el final de los tiempos. Pero volvamos para atrás, volvamos a este viaje. Tratemos que ese largo viaje de 40 centímetros empiece a andar paso por paso. Dios está aquí. Volvamos a aquellos tiempos. Entonces Ezequías restablece el culto del templo. Empezó a buscar la presencia de Dios. Solamente podía encontrarlo en aquel tiempo en el templo. El Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos. No se había provisto todavía la salvación para ellos. Solamente venía sobre ellos y sobre algunos, solamente sobre profetas y reyes. Así que buscar a Jehová, buscar a tu Dios, había que irse a algún lugar a encontrar con su presencia. Y para eso era necesario en aquellos tiempos que se restablezca el culto en el templo. Y Ezequías lo hizo y empezó a hacer las cosas bien. Un poco más adelante se celebra la Pascua. Empieza la oportunidad para que ellos puedan expiar sus pecados a través de los sacrificios, a lo que ya sucedió para nosotros hace 2000 años. Nuestra Pascua ya fue dada, el Cordero ya fue inmolado, nosotros estamos en la gracia. Tenemos todos los días la posibilidad de acercarnos sin vergüenza al trono de la gracia y buscar misericordia. A diferencia de ellos que tenían solamente oportunidades cada tanto de ir y expiar su pecado, cubrir su pecado para que no se vea, nosotros podemos irnos en lo secreto a nuestro Padre que nos espera en lo secreto, presentar ante Él nuestros pecados y recibir misericordia todos los días, a toda hora. La palabra de Dios dice que el que busca a Dios con sinceridad tiene que saber que Él le es. ¿Qué es? Lo que tú quieras, lo que necesites. Buscas consuelo, Dios es. Buscas sanidad, Dios es sanidad. Buscas prosperidad, Dios es prosperidad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo le será añadido. ¿Qué es lo que buscas de Dios? ¿Qué es lo que esperas de Dios? Porque Dios es aquello que estás buscando. Sigamos con la historia de Ezequías. Ezequías celebra la Pascua, reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas, y todo le iba bien hasta que aparece el enemigo. Vamos al capítulo 32. Ezequías estaba haciendo todo lo correcto delante de los ojos de Jehová.
estaba trayendo a todo su pueblo a la presencia de Jehová. El culto en el templo volvía a ser una forma de encontrarse con Dios, que el pueblo se encuentre con Dios. Pero aún así vinieron los tiempos malos. El enemigo lo atacó. En el 32 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Cuando empezó el problema, este hombre fiel, este hombre que buscaba a Dios, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Buscar consejo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando empiezan los problemas? ¿En quién confiamos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién hablamos? Y él empezó a actuar. Lo primero que hizo fue buscar consejo y empezó a actuar. Empezó a trabajar. Cegó, o sea que tapó las fuentes de agua. ¿Para qué? Para que el ejército enemigo que lo estaba rodeando no tenga una provisión de agua. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos un ataque del enemigo? ¿Tenemos ánimo resuelto o ánimo caído? ¿Cuál es nuestra reacción normalmente? Pero sigamos con Ezequías. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. La firme convicción de este hombre fiel de que Dios estaba con ellos. Pero, a ver, ¿era necesario hacer tantas cosas sabiendo de que Dios estaba con él? Sí, hermanos. Porque nosotros podemos clamar a Dios, pedir a Dios, pero siempre hay un espacio en el cual nosotros tenemos que movernos, cosas que nosotros debemos hacernos. Es más, para clamar a Dios, para acercarnos a su presencia, nosotros tenemos que tener esas ganas de hacerlo, esas ganas de doblar rodillas y presentar nuestra causa ante Él. Y es tan difícil para algunos hermanos doblar rodillas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con someterse, con humillarse, con confiar en alguien superior. Y nosotros muchas veces nos creemos superiores, incluso a Dios mismo, y nos olvidamos de Él y lo hacemos todo con nuestra fuerza. Luego fracasamos y luego buscamos a Dios. Pero aprendamos cómo funciona a través de su palabra. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay batallas que nosotros tenemos que ganar, porque la victoria está con nosotros. Pero tenemos que librar esa batalla. Tenemos que dejar de negociar con el enemigo y enfrentarlo con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Todos conocemos nuestras debilidades, todos conocemos nuestras ansiedades, nuestras angustias, y aún así muchas veces no doblamos rodillas, no nos humillamos ante Dios y creemos que nosotros, con nuestro conocimiento así de pequeñito, podemos enfrentar sin la ayuda del que todo lo sabe. El ser humano es básicamente impotencia. En realidad no puede hacer nada. Nosotros buscamos cambiar a las personas, pero las personas no cambian porque nosotros queremos que cambien o porque nosotros hagamos algo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Apenas podemos con nosotros, y lo que podemos lo podemos mal, y aún así somos orgullosos, somos soberbios. ¿Y qué pasa con los soberbios?
¿Qué sucede con los soberbios? Creemos que creamos las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y sí lo hacemos con nuestras fuerzas. Y a veces no funcionan. Y a veces creemos que funciona y fue gracias a nosotros. Pero fue gracia de Dios. Fue Dios amándote tanto que te salvó de vos mismo. Tantas veces. ¿Cuántas veces? ¿Qué pasa con los soberbios? En Proverbios 16, 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Estás quebrantado, te sentís mal, hay algo en tu vida que te molesta, estás incómodo. ¿Cuánto de soberbia hay en tu corazón? La soberbia, la arrogancia. En Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos gracia y no lo recibimos por la soberbia que aún habita en nuestros corazones? Y si supieran lo fácil, la paz que se consigue humillándonos ante Dios. Y no hace falta que hagamos grandes alardes, no hace falta. Dios nos espera en lo secreto para honrarnos en público. Es ahí, en lo secreto, en el baño, en tu habitación, de donde sea, donde tienes que doblar la rodilla y presentar a Dios tus problemas, tus angustias, tus ansiedades. Jesucristo mismo durante todos los evangelios te dice una y otra vez: no os afanéis, no temáis, presentad, no os angustéis. Y no confiamos en Dios, confiamos en nuestra fuerza. No voy a hablar con este doctor, no voy a hablar con este abogado, voy a tocar las puertas que sean necesarias para resolver nuestros problemas. La puerta está ahí, es la puerta de tu habitación. El doctor de doctores, el abogado de abogados, el juez de jueces, el rey del universo te espera. Él te está esperando. Y aparte de todo, es tu Padre. Empiezan, hermanos, a recorrer esos 40 centímetros. Que la palabra caiga en los corazones. Amén. Sigamos con la historia de Ezequías. Voy a repetir el número 7. Dice en 2 Crónicas 32, versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judea, y a todos los que Judá que estaban en Jerusalén: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿En quién confiamos, hermano? Cuando vienen los problemas, cuando el enemigo nos ataca, cuando fruto de nuestras propias malas decisiones empiezan a venir los problemas, ¿en quién confiamos? Porque eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que siempre te pregunta en la mente: ¿en quién confías? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿En quién pones tu confianza? ¿A quién entregas tus problemas? ¿A tus propias fuerzas? Cuando tenés problemas con tu marido, ¿qué haces? ¿Te peleas con él? ¿O hablas con Dios? Yo he descubierto que la única manera que las cosas funcionen mejor en un matrimonio es dejar para un lado y acercarte a Dios. Y Dios actúe con tu pareja. Entonces, cuando vos hablas con él o con ella y no llegan a un acuerdo, bueno, ponete de acuerdo con Dios y que Dios trate con tu pareja. He descubierto que esa es la manera, no hay otra manera, hermanos. Ya busqué hablar, ya busqué todo. Solamente Dios es Dios y es por fe. La vida
en una familia es una vida en fe, porque por fe nosotros criamos hijos, por fe nosotros damos a nuestros hijos nuestro tiempo, nuestro salario, nuestra vida, esperando que sean grandes hombres, pero es por fe, porque ellos también tienen sus vidas, y oramos y nos arrodillamos ante Dios por ellos. Y así también, con ese mismo amor, tenemos que amar y ayunar y orar por nuestras parejas, por nuestros maridos, por nuestras esposas. No es con ella el problema, es con Dios. Acerquémonos a Dios, presentemos nuestros problemas ante Dios. Necesito trabajo, Señor, necesito trabajo. Ahí está, descansa en Él. ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿Quién es tu Dios? Es el mismo Dios mío, el que hasta hoy está haciendo milagros en todo el mundo, en tu vida y en mi vida, porque yo lo veo así todos los días. Yo me levanto a la mañana y es un milagro amanecer. Miles de personas no vieron este amanecer. Miles de personas no disfrutaron de este momento de comunión con nuestro Dios. Miles de personas murieron sin conocerlo y hoy están en el infierno. Pero vos y yo estamos aquí. ¿Acaso eso no es un milagro? ¿En quién confías? ¿Quién es tu Dios? Versículo 11 sigue diciendo el enemigo: no os engañes, Ezequías, para entregaros a muerte, a hambre, a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Y vemos nuestras realidades y se nos apaga nuestra fe. No, pero si yo no me voy a la iglesia, voy a dejar de trabajar, y al dejar de trabajar no voy a poder cumplir con la casa, no voy a poder pagar la olla, no voy a poder pagar a mis deudores, no voy a poder. No, hermanos, ¿quién es tu Dios? ¿No era que tenías que buscar primeramente el reino de Dios? ¿Por qué te afanás? ¿Por qué te afanás? ¿Por qué te seguís afanando? Si sos hijo y todo lo que tiene Dios Padre en el universo es tuyo. Pero sigamos. Sigue diciendo el enemigo: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Jerusalén: y delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Ahí empezó el enemigo a meterse con Dios, a meterse con la fe del pueblo. Era lo que hoy en esta era se puede decir una guerra psicológica, tocando al enemigo la creencia, tocando al enemigo la confianza, tocando al enemigo la autoestima de ese pueblo, que era un pueblo escogido por Dios. ¿No te pasa lo mismo muchas veces? Es la misma historia que se repite una y otra vez. ¿Acaso el enemigo no ha tocado tu autoestima, tu confianza, a tal punto que te ha hecho dudar inclusive de tu propio Dios? ¿Qué haces con todo eso? Y así siguieron, cartas sobre cartas. Venía el mensajero, se paraba frente a las puertas de Jerusalén y empezaba a burlarse de Dios, empezaba a meter duda. Toda esa guerra mental. No había flecha, no había arco, no había batalla. Todo era una batalla mental, una batalla espiritual. ¿Y qué hizo Ezequías ante tantos ataques? Ya había hecho todo lo que podía. Se había preparado para una batalla. Había cerrado Jerusalén, lo había fortificado, pero contra eso no había defensa. Era el enemigo atacando ahí el alma del pueblo. Tu alma, la mía. ¿Qué hizo Ezequías? Hizo lo que todos nosotros debemos hacer. Agarró aquellas cartas, fue con Isaías, fue al templo y en la presencia del Señor lo desparramó. ¿Cuáles son tus cartas? ¿Cuáles son las cartas que el enemigo ha hecho llegar a tu casa? Los resultados médicos, alguna deuda, alguna cuenta que pagar, el divorcio, problemas judiciales. ¿Cuáles son las cartas que llegaron a tu casa?
Hoy en día fue un mensaje en el WhatsApp. ¿Qué tenemos que hacer con aquellas cartas que nos afectan? Con aquellas cartas que nos apartan. Hoy intentan apartarnos de Dios. Hacer lo mismo que hizo Ezequías. Presentarlas al Señor. Confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿En quién tienes depositada tu confianza? En tu conocimiento, en tus habilidades. No, pero yo estudié tantos años, yo sé de lo que hablo. ¿En serio que sabes? Hace falta que el Señor te rompa para que dejes la soberbia, te humilles ante Él y puedas recibir las bendiciones que hace tiempo, desde antes de la fundación del mundo, tiene preparado para vos. Presenta tus cartas a los pies de Cristo. Presenta tus cartas. Presenta tus ansiedades, tus angustias, tus problemas. Preséntalo y ten paz. No negocies con el enemigo. Esa no es una paz verdadera. Te va a costar mucho. Te puede costar tu vida eterna. Presenta tus problemas a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Ella hizo todo. Consumado es, dijo. Mientras vos estás presentando aquel papel que te llegó, Él te dice: consumado es. Ya hice todo por vos. Ya está la victoria en tus manos. No hace falta ni que sigas peleando. Confía, descansa. Lo único que tienes que hacer es ser hijo de Dios. ¿Acaso cuando tu hijo viene de la escuela con algún problema, con alguna nota de la profesora, deja de ser tu hijo? ¿Qué le decís? Deja, yo me hago cargo. Y te vas vos y hablas con la directora y te emprendés con los padres. Vos te haces cargo. Es que aún mayor nuestro Padre que está en los cielos. ¿Acaso Él no se hizo cargo de vos hasta hoy? Estás vivo, estás viva, respirando por la gracia de Dios, no por tus fuerzas, no porque lo merezcas. Perdón, pero es así. Yo sé que ataca un poco el orgullo. Yo puedo hablar mucho de soberbia. Hasta ahora estoy intentando ser más humilde. Yo sé lo que es ser orgulloso y pensar que uno tiene fuerza, tiene capacidades y que es por la fuerza de uno, pero en algún momento el Señor me dijo: basta. Y me rompió la pata, me subió sobre sus hombros, me ministró su palabra y estoy aquí compartiendo esa misma gracia con ustedes. Esa misma gracia. No dejes que el Señor te rompa para que puedas entender el valor de la humildad, de confiar en Él, de poner tus problemas en sus manos. Pero hermano, yo hace tiempo que vengo orando, vengo poniendo en tus manos. Descansa, ten paz, sigue creyendo. Tú estás aquí porque alguien creyó en ti, porque alguien oró por ti, alguien en algún momento se arrodilló, se humilló y dijo: yo quiero que ella esté en la iglesia, yo quiero que le conozca a Dios. Capaz nunca te enteres, pero alguien se humilló por vos. Que estés hoy sentado aquí o estés escuchando en las redes, es porque alguien oró por vos. El que yo esté aquí fueron horas y horas de clamar a Dios de varias personas. El que ustedes estén ahí también, hermanos, no fue nuestra fuerza, no lo recibimos nosotros a Dios. Nosotros apenas pudimos decir: sí, Señor. Fue Él el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Aún estando en nuestros pecados, aún estando en nuestras debilidades, aún así nos amó. ¿Cómo no nos va a amar ahora? ¿Quién es tu Dios, hermano? ¿En quién confías realmente? ¿Qué hizo Dios con Ezequías? Y lo que haría con cualquiera de nosotros. La historia es maravillosa.
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, en el versículo 20, hermanos, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes, pero en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ese mismo Dios que no hizo que ninguno de sus hijos librara ninguna batalla, Él libró la batalla por ellos hasta el final. Ese mismo Dios está hoy aquí, está contigo todos los días de tu vida. ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿En el dinero? ¿En tu trabajo? ¿Dónde está tu corazón? Vamos a abrir en Efesios, capítulo 3, versículo 4. Como dije al principio, este viaje que yo les invito a hacer, estos 40 centímetros que separan la mente al corazón, requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere que nosotros tengamos una relación de intimidad con nuestro Dios, con ese mismo Dios que hizo estas maravillas y prodigios y que hoy está contigo y te está hablando, que está en tu corazón, te acompaña todos los días de tu vida. Con ese mismo Dios requiere eso, requiere que vos leas esa escritura, que vos vivas en constante relacionamiento con Él, que vos le entregues todo en sus manos. Pero cuando digo todo, es todo, hermano, es todo, y que tengas una vida de paz. Pero hermano, hay cosas que es todo, hermano. Es tu Padre, te conoce, te formó. Él te conoce mejor de lo que vos te conoces a vos mismo. Él sabe por lo que estás pasando. Él conoce tus ansiedades y Él sabe lo mejor para vos. En Efesios 3, versículo 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a adorar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de las cosas, que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria siempre. A Él sea la gloria siempre, hermano querido. Vamos a adorar, hermano querido. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Vamos a poner nuestras cartas en la mesa frente a nuestro Padre Celestial. Ustedes saben lo que es. Te conoce, saben los problemas, saben lo que tiene, sus afanes, saben todo lo que necesitamos. Todos necesitamos algo, pero hoy y a partir de hoy ya sabemos a quién entregar esas cartas. Es a los pies de Cristo, a los pies de nuestro Padre Celestial. Cierren los ojos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día bendecido, Señor, por este día maravilloso que tú preparaste para nosotros, para que la disfrutemos, Señor, para que lo disfrutemos como todos los días que por gracia tú nos das. Declaramos que esta semana será una semana bendecida, donde tú nos proveerás todo aquello que necesitamos, todo aquello que nuestro corazón anhela, todo aquello que nos quita sueños, todo aquello que nos preocupa. Todo, Señor, lo dejamos en tus manos, lo dejamos en tus pies y confiamos, Señor, confiamos que tú eres el Dios
de lo imposible. Tú eres el doctor de doctores, el rey de reyes, el abogado, nuestro defensor, nuestro ayudador, nuestra bandera, nuestro sanador. Tú eres, Señor, todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos. Y te agradecemos por ello, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por los siglos de los siglos. Amén, amén y Nada amén. se puede comparar a ese gran amor que fuiste a derramar. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Nada se puede comparar a ese gran amor que está derramado. Nada se puede comparar a ese gran amor que fuiste a derramar.